Ya nos han dicho cómo quieren que sean nuestras Navidades y lejos de incrementar las restricciones de movilidad ante una época de máximo riesgo y contacto social, nos podremos mover durante 15 días por toda España. Solo hace falta tener familiares o amigos dispersos por distintos sitios para poder desplazarnos a verles en estas fechas tan señaladas. Es decir, que pasamos de estar perimetrados a viajar sin problemas y sin necesidad de justificante. El ministro Illa confía plenamente en nosotros, en los ciudadanos, pero ¿estaremos a la altura de sus expectativas? Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Todas las comunidades, excepto Madrid y Cataluña, han corroborado el plan de Navidades del ministro Illa, aunque ahora ellas pueden restringir más estas medidas si así lo consideran cada una de las comunidades. De momento, Castilla y León se atiene al documento del Gobierno, que es de obligado cumplimiento y que curiosamente se asemeja bastante a la propuesta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. De todo esto hablaremos hoy con nuestro invitado, el presidente de los empresarios de la comunidad, Santiago Aparicio, con el que también valoraremos las últimas noticias inquietantes sobre la situación económica. Estará aquí en nuestro plató en unos minutos. Ahora nos vamos a la pantalla con Ruth García Ribote. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos cuáles han sido las medidas acordadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas para estas Navidades. Lo primero, José Luis, recordar el titular que ha dado el ministro de Sanidad. Esta Navidad nos quedamos en casa, aunque hay excepciones. Para empezar, las medidas especiales se van a llevar a cabo desde el día 23 de diciembre al 6 de enero. En esos días todas las comunidades autónomas estarán confinadas perimetralmente, pero podremos salir de nuestra comunidad si vamos a reunirnos con familiares o allegados. Y ojo, no va a haber que llevar un certificado obligatorio que demuestre esa relación de parentesco. El ministro apela a la responsabilidad individual. Más cosas de cuántas personas podrán ser esas reuniones familiares. El 24, el 25, el 31 y el 1 de enero las reuniones serán de un máximo de 10 personas, incluidas niños. La recomendación es que máximo sean 2 grupos de convivencia y que más ampliaciones se desprenden de este acuerdo. El toque de queda, que también se retrasa en Nochebuena y en Nochevieja, se fija a la 1:30 de la mañana. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que evitar? En primer lugar, las aglomeraciones. Las cabalgatas no piden que se limiten, pero que pasen a ser estáticas para poder controlar el aforo y la distancia de seguridad. No se podrá comer ni beber en la calle y tampoco cantar en los templos ni en las iglesias. Y para terminar, un apartado especial a los estudiantes. Podrán volver a casa, pero Sanidad les pide que los 10 días previos al viaje limiten sus contactos y que también lo hagan cuando ya estén en sus casas. Ruth, tenemos ya la primera reacción de la Junta. La consejera de Sanidad ha hablado con nuestro compañero, con Antonio Renedo, en el informativo de las 8:30. ¿Qué ha dicho? Pues la consejera también ha apelado a esa responsabilidad individual. Nos jugamos mucho, ha dicho, y hay que evitar una tercera ola. Castilla y León no va a modificar ni aplicar otras restricciones que estén fuera del acuerdo del Consejo Interterritorial. Habíamos planteado quizá algunas medidas más restrictivas de 6 personas o un toque de queda a la 1, pero nos ha parecido mucho más importante el llegar a un acuerdo y el mantener todos la misma posición, y yo creo que ha habido una práctica unanimidad. Por cierto, que ayer el presidente de la Junta nos dio un dato demoledor. El 65% de los ingresados en la UCI han sido contagiados por sus hijos. El 33% de los fallecidos también. Hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter sobre este tema. ¿Cree que hay que evitar mantener contactos con nuestros mayores estas Navidades para prevenir el riesgo de contagio? La responsabilidad y el cuidar de nuestros mayores es lo que predomina. Lo vemos en el resultado. El 82% opinan que sí, que lo más adecuado, José Luis, es limitar los contactos. Muchas gracias, Ruth. Bueno, pues para hablar de todo esto y demás asuntos tenemos hoy a 3 tertulianos, como cada día. Comenzamos por Susana Ahijado, de Antena 3. Bienvenida. Gracias. Alejandro Menéndez,
Te estrenas en Cuestión de Prioridades, aunque bueno, tú eres ya un clásico en las tertulias de Castilla y León Televisión. ¿Cómo estás? Bien, pero estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Bueno, claro. Eso no es malo, eso no es malo. Y Marta Bermejo, bueno, ex compañera de esta casa, también te estrenas en Cuestión de Prioridades, de la cadena COPE, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, veíamos el resultado de esta encuesta, que yo creo que tiene más sentido también hoy que nunca, viendo que a cierta permisividad de este plan de las Navidades aprobado por las comunidades autónomas y el Gobierno a la hora de desplazarnos y ver a nuestros mayores, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues la verdad es que yo creo que al final también hay incoherencias en estas medidas. Tú piensas que son permisivas, yo sigo pensando que son restrictivas, pero al final, por ejemplo, la palabra allegados, que también lo incluyen para poder ir o visitar a los familiares. ¿Qué significa la amigos, palabra allegado? ¿Qué significa? ¿Hasta dónde se extiende la palabra allegados? Ahí voy. O el toque de queda a la 1:30, cuando lo especifican a que solo se puede ir una vez que salgas del lugar donde te encuentras hasta tu casa, no te puedes quedar en otro lugar. Entonces, ¿para qué pones toque de queda? Si realmente te vas a desplazar hasta tu hogar, da igual, ¿no? A la hora que vuelvas. Entonces, bueno, creo que al final también hay lagunas dentro de estas medidas que se acaban de imponer. ¿Y tiene sentido que en Castilla y León, por ejemplo, que llevamos un mes, un poquito más, perimetrados sin poder salir de la comunidad, bueno, ahora llegan las Navidades donde puede haber más riesgo de contagio y de contacto social y podamos desplazarnos por toda España? Susana. A ver, hay muchas cosas, como ha dicho Marta, que no tienen mucho sentido. Está claro que tampoco se está vigilando. Quiero decir, yo hoy he ido a Segovia, donde se supone que no puedo ir, y no me he encontrado con ningún control, ni nadie me ha preguntado de dónde venía. Se está vigilando que se está cumpliendo las normas. He ido por trabajo, efectivamente, he ido por trabajo, tenía mi justificante, pero nadie me lo ha pedido. Igual que no me lo ha pedido a mí, el otro día denunciaba a un compañero en redes sociales que mucha gente se había ido el fin de semana a Madrid. Quiero decir, cuando no se vigila el cumplimiento, lo que se consigue es que no se cumpla por los incumplidores habituales y por los cumplidores normalmente que ya llegan a un momento de hartazgo. Y creo que empezamos a estar ya en un punto de hartazgo, de no entender muchas de las medidas que se están tomando, de no comprender el porqué. Quiero decir, a mí lo de las cabalgatas estáticas me encanta. ¿Es tan complicado decir que este año no hay cabalgatas? Es decir, ¿es un trauma tan grave para los niños no tener un año cabalgatas por la situación en la que estamos? Hay cosas que son un poco... No compartir los platos, otra de las cosas que ha dicho el ministro de Sanidad, que no compartamos platos. Bueno, creo que son recomendaciones, pero que no, un ministerio no te puede decir que no debes compartir un plato con un familiar en la situación en la que estamos. Creo que estamos entrando ya en cosas un poco absurdas. Pero, ¿de verdad creéis que la posibilidad de que nos podamos mover por toda España? Insisto, hasta hoy no nos podemos mover solamente por Castilla y León y en algunas provincias. Estamos viendo que Salamanca, Ávila y Segovia pueden moverse entre ellas. León puede ir a Segovia pero no puede venir a Valladolid. Y de repente del 23 al 6 de enero se nos va a permitir con la única justificación de decir voy a ver a mi abuela, voy a ver a mis padres, voy a ver a mi prima, voy a ver a un allegado, a un amigo. Hay un riesgo ahí, ¿no? Bueno, es evidente, no hay quien lo discuta. Lo que pasa es que yo creo que es un reflejo... Nadie nos quiere quitar las Navidades. De lo que es la claro. psique humana, ¿no? Que está llena de contradicciones y desde luego pues esto es una contradicción manifiesta. Yo creo que en realidad se ha llevado todo de una forma muy poco científica, vamos a decirlo así, ¿no? Muy de manera sentimental. Bueno, yo creo que un reflejo de esto es el famoso tema de los expertos, que no se sabe dónde están y que además les dan 12 días para decirlo, vamos. Si son 20, yo creo que es una lista que se hace en 10 minutos, ¿no? Y si son 40, pues en 15, ¿no? Entonces yo creo que es esto, vamos a ver, también es comprensible. Durante muchos años ha habido eso que se llamaba la costumbre contra el eje, de manera que incluso se exoneraba de la pena, ¿no? A lo que estaba, por ejemplo, el juego ha estado condenado muchas veces, mucho tiempo, durante el franquismo. Bueno, ahora lo quieren volver a restringir, es un poco el paralelismo existente entre el pasado y el presente. O, por ejemplo, el duelo, era famoso que la gente se retaba en duelo y evidentemente estaba prohibido, ¿no? Esto no es tan exagerado, pero desde luego está lleno de... La palabra allegados es un término completamente ambiguo. Lo de compartir el plato, no sabemos si es también la fuente y la taza de café. Que diré, la regulación casuística está llena de contradicciones. ¿Y hace bien el ministro en confiar tanto en los ciudadanos españoles a la hora de esa responsabilidad que en teoría deberíamos tener viendo lo que ha ocurrido en España durante estos últimos meses? Porque ni siquiera se nos va a exigir un justificante. ¿Por qué tiene confianza? Porque tiene confianza esa semana y no la semana anterior, ¿no? O sea, quiero decir, pero vamos, yo entiendo que no es una decisión sencilla, porque luego está todo el tema económico detrás, todo el tema del comercio,
En fin, no es fácil, ¿no? Ninguna decisión es sencilla, pero creo que al final lo que parece que ha primado en estas fechas es el sentimiento emocional más que el sanitario, ¿no? Que es lo que parece que siempre ha imperado durante todo este tiempo. ¿Os ha sorprendido que la Junta de Castilla y León se haya sumado y no haya y ha dicho que no va a aumentarles esas restricciones, que con lo que ha dicho, se ha acordado hoy en ese Consejo Interterritorial, le vale? Siempre aquí hemos sido bastante más Mucho prudentes. más. Yo creo que somos la comunidad más restrictiva por tener a quien tenemos dirigiendo esta situación, pero sí que creo que les ha parecido que es más importante primar la unificación, que también lleva mucho tiempo diciendo que creen que tiene que haber un criterio único a nivel nacional, que las medidas restrictivas de quitar 4 personas o sumarlas en el número, ¿no?, de personas que se pueden reunir, o en ese toque de queda, como digo, que me parece un poco ridículo imponerlo cuando la definición del mismo no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que al final lo que han apostado ha sido porque haya un único criterio y no 17 navidades en España. Por cierto, que al final la Comunidad de Madrid, los criterios de la Comunidad de Madrid son los que van a prevalecer, no la perimetración, que por eso han votado en contra, pero el toque de queda, el número de personas, no le está saliendo mal a Díaz Ayuso todo esto, ¿no? Bueno, no le están saliendo mal las cifras. En general. Al final, si las cifras están funcionando con una política que se está realizando, el resto, por coherencia, deberá hacer lo que funciona. Es decir, a mí me parece fabuloso, por ejemplo, que en Galicia se autorice los test en farmacias. Creo que cuanto más acceso tengamos los ciudadanos a test, es decir, ¿por qué tienen que reunirse solo 10 personas? ¿Por qué no nos podemos reunir 20 si vamos con nuestro test y somos negativos? ¿Por qué no se nos deja un poco de acceso a una libertad y que podamos decidir nosotros con quién nos juntamos y con quién no, pero con unas medidas? Pues que habrá gente que no cumpla nunca, pero es que hay otros que sí que están deseando poderse hacer un test y reunirse 30 personas de su familia, pero todos con su test negativo. Y en Madrid se están haciendo muchos test y en Galicia se hacen en las farmacias y seguramente de cara a las Navidades tendrán menos contagios porque habrá muchos ciudadanos que vayan a las farmacias a hacerse esos test. Bueno, en Castilla y León, de hecho, se van a duplicar las pruebas de test de antígenos. Vamos a dejar el tema sanitario y emocional. Vámonos a ir ahora a la situación económica que atravesamos en estos momentos por esta pandemia. En estos días hemos conocido 3 noticias preocupantes. Según el Banco de España, 1 de cada 10 empresas echará el cierre por la crisis. España sufre la peor recesión del mundo después de Argentina. Y los datos del paro hoy nos colocan como el peor noviembre de 2008 en Castilla y León. Para hablar de ello tenemos al presidente de los empresarios de Castilla y León, de CECALE, de la patronal, Santiago Aparicio. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, el informe del Banco de España realmente es demoledor y preocupante. Hablaba, 1 de cada 10 empresas corre el riesgo de desaparecer. Se habla mucho, lo estamos hablando aquí, de la situación de crisis sanitaria, pero estamos ya metidos, ¿no?, en una crisis económica. Bueno, estamos metidos en una crisis económica prácticamente desde el inicio de la pandemia. En cuanto tú cierras la economía, lógicamente la crisis viene de inmediato, ¿no? Porque estuvimos 3 meses prácticamente totalmente encerrados, la economía casi totalmente paralizada, salvo lo que eran los necesarios, las industrias necesarias o los negocios necesarios. Los demás hemos estado todos cerrados. Entonces, pero es verdad que hay un escudo social, los ERTES, que parece que hace que sea menos visible, ¿no? Bueno, los ERTES hasta cierto punto, ¿no? Por causa mayor están ayudando mucho, pero ahora mismo los ERTES que, por ejemplo, están teniendo los empresarios de hostelería o de cualquier otro sector de servicios, gimnasio, todo eso, esos ERTES ahora mismo no les compensan en absoluto. Prefieren seguir cerrados por fuerza mayor, que tienen un ERTE que más o menos les respalda en unos porcentajes altos, en torno al 70%, lo que es el tema de sueldos, y la seguridad social al 100%, y en cambio los ERTEs de top, por cuestiones económicas, estructurales, esos ERTEs, al final el porcentaje es bajísimo, está en torno al 30-40%. Claro, no les compensa. Si no tienen ningún ingreso y encima tienen que pagar alquileres, tienen que pagar pues todos los gastos generales de luz, de agua, todo lo que es de telefonía, todo, impuestos, tributos, todo eso, pues al final, claro, hace que eso sea inviable. Por eso nosotros lo que hemos propuesto un poco aquí a la Junta de Castilla y León, un poco que se fijen en el modelo de Madrid. El modelo de Madrid, ahora mismo, con 900 casos que tenían a últimos de septiembre, primeros de octubre, y no han cerrado la economía, ni han cerrado los bares, ni han cerrado los restaurantes, ni han cerrado nada, ya han convivido perfectamente. Es una vacunación masiva la que se ha hecho, y realmente, y ha habido cierres no perimetrales de todo Madrid, lo han cerrado
para beneficiarse ellos, porque lo han cerrado para que los madrileños no salgan, ya no por el contagio, sino para que los madrileños dejen y consuman en Madrid, fundamentalmente. Eso le quería preguntar. Ya han reactivado de una manera muy importante la economía de Madrid. Ayer, señora Aparicio, conocíamos que Salamanca y León van a ser las provincias que se sumen junto a Ávila y Segovia a la apertura de la hostelería. En el resto de provincias se va a poder abrir solamente las terrazas. Y quiero que escuche cuál ha sido la reacción de los hosteleros de Castilla y León. Meramente indignante, o sea, no se puede calificar de otra manera porque creemos que nosotros no somos quien tenemos que tomar esta decisión, que es una decisión política. Se escudan en las ganas que tiene el sector por abrir, evidentemente. Tenemos ganas porque necesitamos vivir, ¿no? Claro, dependerá mucho ahora de las asociaciones de hosteleros, pero ¿cómo está viendo esa desescalada por provincias en el cierre y apertura de la hostelería? Yo creo que estabais hablando hace un momento de lo bueno del único bueno que hay aquí es que al final se ha tomado una decisión para las 17 comunidades autónomas, que eso es algo que veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Esto, el que se haga una desescalada por provincias, no me parece lógico. Totalmente, o sea, yo creo que es beneficiar a unos y perjudicar a otros, sobre todo ya a los hosteleros que están bastante perjudicados, sino yo creo que es a la propia población, que no sabe a qué atenerse, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, la incertidumbre es lo peor que puede haber en todos los ámbitos de la vida, y yo creo que ahora mismo estamos en una incertidumbre total y absoluta, ¿no? Por eso lo que te quería comentar antes, que es que le hemos propuesto a la Junta que si tienen que cerrar la hostelería, que no lo cierren, por favor, que convivan, que vean el ejemplo de Madrid y que convivan, porque lo peor que pueden hacer es esta incertidumbre de cierro 20 días. Mañana puede haber otro rebrote y automáticamente lo primero que se nos ocurre es cerrar la hostelería, porque ahí puede haber muchos contagios. Se ha demostrado que la hostelería no llega prácticamente al 3% de los contagios que ha habido en total. Entonces, realmente creo que lo que hay que hacer es que se conviva la economía con la pandemia, ¿no? Tenemos que convivir, tenemos que aprender a convivir con la pandemia y tenemos que dejar la economía abierta, porque si no, al final, los números del Banco de España van a ser todavía mucho peores que los que tiene Argentina, que es la que peor está por encima de nosotros. Y al final vamos a llegar a situaciones, bueno, pues con un PIB, una bajada del PIB, más del 12%. Vamos a ir al 13 o al 14% como sigamos en una situación como esta. Y hablando de la Comunidad de Madrid, en este debate de la armonización fiscal, es verdad que en Castilla y León siempre ha habido un daño muy concreto por las ventajas fiscales vascas, fundamentalmente en la provincia de Burgos. ¿La baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid también daña a las empresas de Castilla y León? Hombre, está claro, nosotros lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, que todos los años, estos últimos años, los 4 últimos años, o 5, no me acuerdo, no sé, 4 o 5 años, que llevamos haciendo un estudio, de Castilla y León se deslocalizan alrededor de 250 empresas todos los años, que pasan su domicilio social a Madrid. Las factorías las mantienen en Castilla y León, pero el domicilio social de la empresa está en Madrid y tributan en Madrid. ¿Y eso por qué? Fundamentalmente por 2 cosas. Uno, por el tema impuestos, el tema impositivo, y 2, por el tema inspección. El tema de la inspección en Castilla y León es tremendo. Lo tenemos encima cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, todos lo tenemos encima. Y eso realmente... Hay mayores inspecciones en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid. Está comprobado y nosotros lo hemos denunciado. Eso no quiere decir que no queramos pagar y que no se nos haga inspecciones. Sí, pero que los inspectores, al final, se dividan el territorio nacional por partes iguales. Todos los inspectores que hay, mire, a mí me corresponde, yo en Madrid tengo esta zona, o en Soria tengo esta zona, pero también tengo que ir, de Soria tengo que ir a Zaragoza a hacer inspecciones, o tengo que ir a Navarra, o tengo que ir a cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque si no, en Castilla y León, eso está más que demostrado, la presión de la inspección es bárbara. Y eso lo que hace es que muchas empresas fundamentalmente vayan a Madrid. Tema impositivo, pero también tema inspección. ¿No están muy satisfechos ustedes con los presupuestos de la Junta de Castilla y León? Fundamentalmente porque no se ha eliminado el ansiado y prometido impuesto de sucesiones y donaciones, pero ¿qué echan falta en lo referente a las ayudas a las empresas? Bueno, hay luces y sombras, ¿no? Creo que es positivo el incremento del 13% sobre el presupuesto del año 2018, es muy positivo que supere el 3% lo que se va a dedicar a investigación a I+D+I, eso creo que es muy positivo, eso quizá es de lo mejor que tienen los presupuestos, y desde luego lo que no vemos mal después del anuncio que el Partido Popular hizo en su momento, incluso también el Ciudadanos, de que iban a bajar los impuestos,
realmente de que no se baje el impuesto de sucesiones y donaciones, porque eso sí que está penalizando muy mucho a los cambios de titularidad por muerte o fallecimiento de la persona que ostenta la mayoría de acciones de una sociedad, que esas acciones tienen que tributar y tributan de una manera muy importante. Porque ahora mismo tú empiezas a valorar empresas, aunque sean pequeñas, con 14, 15 trabajadores, con unas facturaciones a lo mejor de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de trabajadores, las acciones de esa empresa están muy por encima de los 400.000 euros que están exentos. Si fuera solo un hijo, si son dos, pues a lo mejor les beneficiará. Por eso lo que hace es retraer la inversión, porque al final, cuando hay que traspasar las acciones de una generación a otra, realmente esa generación que recoge el testigo, al final se ve muy limitada a la hora de hacer inversiones, porque ha tenido que desembolsar un dinero importante para poder ostentar las acciones de la empresa. Y respecto a los presupuestos generales del Estado, ¿cómo puede afectar a comunidades no nacionalistas como la nuestra, como Castilla y León, el pacto del gobierno con el PNV, con Bildu, con RC? Bueno, pues eso es lo de siempre. Yo creo que eso, por desgracia, cuando no ha habido mayoría absoluta en España, hemos tenido que pactar o con PNV o con CiU fundamentalmente, tanto el PSOE como el PP, y yo creo que desde nuestras organizaciones les venimos pidiendo desde hace mucho tiempo que tenía que haber un cambio en la ley electoral. Pues no puede ser que ahora mismo el 20% del Congreso esté en manos de nacionalistas, de independentistas, de regionalistas, incluso de provincialistas. Eso no tiene ningún sentido. Esto, la próxima legislatura va a ser ingobernable, porque al final, igual que de Teruel existe, puede salir la plataforma Soria ya, te lo digo porque soy de Soria, y puede salir, y seguro que al final saca el diputado. A puntito ha estado a punto, por eso te digo, pero es que ya hay otras provincias y otras regiones que están con su partido regionalista. Eso es empobrecer la creo que a muchos sorianos no les gusta nada lo que está usted diciendo ahora mismo. Yo te digo una cosa, yo creo que no es positivo. El que al final Soria ya nació con un objetivo claro de reivindicar una serie de temas, fundamentalmente de infraestructuras y de estudios universitarios para la provincia de Soria, y poco más. Y lo verdad es que poco a poco todo el mundo se va metiendo en más. Y sobre todo, ahora mismo yo sinceramente no lo vería, porque es que para el tema, por 20.000 votos, sinceramente, es que yo me estoy viendo que España se está desmembrando por estas circunstancias de estos partidos regionalistas, y que 20.000 votos puedan condicionar ya cualquier decisión política que se tome por parte del gobierno. Joder, me parece muy fuerte que pueda condicionar. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de la ley de educación, ha habido una serie de votos que realmente, yo estoy seguro que muchos de los que han votado a esas personas no estaban de acuerdo con la ley de educación. A mí me parece muy bien, para poder conseguir el que hagan la autopista o que hagan alguna infraestructura que nos falta. Bueno, para eso puede servir, pero estás condicionando la política de todo un país, que no me parece lógico. Por cierto, señor Aparicio, la llegada de la vacuna, digamos que se antoja como la gran solución también para la economía mundial. Hay un debate en estos momentos sobre si los empresarios tienen que contratar a personas que se hayan vacunado o no se hayan vacunado una vez que esté la vacuna. ¿Qué le parece? Yo creo que es una discriminación. Yo creo que la vacuna es libre, y como es libre, cada uno optará por la decisión que crea más conveniente. Y me parecería eso algo que sería, yo creo, está inconstitucional. Sinceramente, o sea, no creo eso, sería el que lo haga me parecería un gravísimo error, pues está discriminando a otra persona que ha creído por sus convicciones que la vacuna, pues, por circunstancias, pues no se la quiere poner, por lo que le dé miedo o por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso a nadie podemos obligar, y de hecho no va a ser obligatoria. Pues yo creo que es necesaria, y que cuanto más gente se vacune, muchísimo mejor, porque podemos acabar antes con esta situación, pero de ahí a discriminar a alguien por esa situación, yo creo que me parece absolutamente ilógico y no me parece normal. Bueno, tenemos aquí a tres tertulianos que seguramente le quieran formular alguna pregunta. Tenemos además un experto económico, que es Alejandro Menéndez, catedrático de Derecho Financiero. Hombre, más que los periodistas sabrás. Derecho más que la economía. Te voy a permitir que hagas la primera pregunta. Ya se la has hecho tú, ¿eh? O sea que... Bueno, pues nada. Nada, bueno, yo realmente también le quería preguntar por este tema de la armonización. La verdad es que es una palabra que me suena estupendo, esa armonía. Y la verdad es que me parece que sus declaraciones han sido muy acertadas, y desde luego yo creo que la clave de esto está en la ley electoral, ¿no? No sé si no será el momento de aprovechar que precisamente a quienes
se les ha cumplido el proverbio chino de que a veces los dioses castigan a los hombres concediéndoles sus deseos, porque toda esta diversidad fiscal que tenemos es por culpa de Cataluña. O sea, bueno, luego está la disposición adicional esta que dice lo del régimen foral, que es completamente ambigua y que se ha convertido en un privilegio auténtico, ¿no? Entonces estos señores que siempre han estado pensando en esto, pues ha llegado una comunidad y la ha ejercido, la autonomía. Entonces se ha cumplido el deseo y les han castigado los dioses, ¿no? Bueno, ha sido un comentario y una opinión más que una pregunta. Sí, efectivamente. Le vamos a permitir a Susana que haga la siguiente pregunta. Sí, yo no sé si han hecho un análisis de qué sectores van a ser los más afectados. Evidentemente la hostelería va a ser uno de los sectores que más cierres va a sufrir, pero no sé si han analizado qué otros sectores van a sufrir más esta crisis en la que ya nos encontramos. Bueno, todo el sector servicios, todo lo que depende del sector servicios, todo es el más afectado con diferencia. Ahí están los gimnasios, están las peluquerías, están los taxistas, está incluso los transportes de viajeros por carretera, ahora mismo están en una situación de quiebra total todas sus empresas, y luego todo lo que es la distribución, que viene en cadena desde los que suministran a la hostelería, a todo el sector horeca. Realmente esa gente lo está pasando tremendamente mal. La industria agroalimentaria lo está pasando mal. Aquí, por ejemplo, hablábamos con las denominaciones de origen de aquí, y prácticamente el 70% de su producción va directamente al canal horeca, a la hostelería. Claro, eso ahora mismo a las bodegas les está haciendo un daño tremendo, el que la hostelería esté en la situación en la que está. Y eso también, yendo para abajo, al sector primario le afecta. A los productores de ganado, fíjate, los corderos lechales, cochinillos, toda la producción hortícola, frutícola, todo eso afecta muchísimo, porque ahora mismo prácticamente las ventas solo están encaminadas a lo que es el sector, a lo que es el sector doméstico, o sea, lo que son nuestras casas, los gastos que hacemos las personas para nuestras casas, y en el sector de la hostelería y en el sector horeca prácticamente el gasto es mínimo con respecto a eso. O sea que todos esos sectores van a estar afectados. El transporte, claro, luego todo lo que es, claro, la industria agroalimentaria, si al final acaba tocada la industria del cartón, de las cajas, la de los plásticos, la de los embalajes, la de las botellas de vidrio, lógicamente todo el vidrio, todo eso acaba afectado, nos afecta a todos. Realmente yo creo que salvo el sector energético y algún otro sector, o algunos así muy pequeños, porque en todas las crisis hay gente y sectores que salen beneficiados, los podemos contar con los dedos de una mano. Todos los demás realmente van a estar, en mayor o menor medida, van a estar realmente en situación complicada. Marta. Hablando de los diferentes sectores, esta semana hemos visto como varios salían a la calle intentando pedir ayudas directas, liquidez. Yo creo que hay un poco armonía en lo que se pide, y sobre todo también muchos piden el diálogo, ¿no? El que se les explique las medidas que se están tomando, pero también que se les escuche. Desde CECALES siempre han apostado mucho por el diálogo social. ¿Cree que realmente sería a lo mejor la diana en la que se podría dar para que no se produjeran tantos cierres como los que se esperan? Pues mira, nosotros ahora mismo hemos estado siempre reivindicando fundamentalmente el tema de la liquidez. La liquidez para las empresas es fundamental para sobrevivir. Se ha hecho todo el tema de inyección de liquidez se ha hecho a través de créditos ICO, o en Castilla y León a través de préstamos de Iberaval, o sea, préstamos del ICE a través de Iberaval que los avala. Pero llega un momento en que al final vamos a morir también, porque no vamos a poder pagar los créditos para poder mantener las empresas abiertas, para poder inyectar esa liquidez. Necesitamos que haya ayudas directas. Tiene que haber un rescate a muchos sectores. Tiene que haber un rescate, porque es que si no, ahora mismo hablabais de 1.000 cierres, no sé por cada cuántas empresas, pero es que, por ejemplo, la hostelería y el comercio, la hostelería puede llegar a 100.000 cierres antes de fin de año. Antes de fin de año puede llegar a 100.000 cierres. Y el comercio puede estar en torno a unos 40.000 o 50.000 comercios que han cerrado. Incluso puede aumentar esa cifra. O sea que necesitamos que haya un rescate de una serie de sectores por parte del Gobierno, que creo que el Gobierno ha hecho una dejación de funciones en la mayoría de los temas, traspasándoles la pelota, por así decirlo, a las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas no tienen capacidad económica para dar ayudas directas a las empresas. Porque ahora mismo, el otro día hablando con el presidente de la Junta, y es verdad, darle a cada hostelero 12.000 euros resuelve la papeleta. Pues hombre, puede sacarte de alguna situación complicada,
pero tal y como se están produciendo los cierres, que ahora estoy 2 meses, que ahora estoy mes y medio, que ahora estoy 20 días, que no sabemos si vamos a poder abrir, si no vamos a poder cerrar, esa incertidumbre es lo que, ese abrir y cerrar, es lo que realmente más les perjudica a la hostelería. Por eso pedimos que por favor, que se vea la situación de Madrid y que se actúe de una manera parecida a Madrid para poder tener pues un poco la situación estabilizada. Y en cuanto a lo que decíamos, decía el presidente de la Junta, es que si ponemos 12.000 euros, al final son casi 300 millones de euros los que estamos dedicando solo para la hostelería. Pero fíjate para los demás, es que prácticamente es inviable. Ahí tiene que ser, a través del Gobierno de España, esos rescates del sector con ayudas europeas importantes. Porque tampoco el Gobierno de España va a poder hacerlo directamente. Lo podría hacer a lo mejor con un sector, pero con el resto de sectores que están prácticamente en la misma situación sería muy complicado. Pues Santiago Aparicio, presidente de CECALE, con ese plan de rescate, esa petición de ayudas directas al Gobierno, le dejamos. Vamos a ver si se puede revertir la situación económica actual, que es bastante complicada. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, nos vamos a ir a unos minutos a publicidad y a la vuelta seguiremos con nuestros tertulianos hablando de la respuesta de Óscar Puente a su viaje en yate este verano y sobre la pésima imagen que algunos políticos están dando en el Parlamento regional. Quédense ahí. Estos días algunos políticos en las Cortes regionales no han sido ejemplo precisamente de cordialidad ni de buen entendimiento, insultos, gritos y expulsiones del hemiciclo. Esa imagen que ven se produjo ayer. El procurador de Ciudadanos David Castaño llamó imbécil varias veces al portavoz de Podemos, a Pablo Fernández, lo que le llevó a levantarse de su escaño y escenificar su enfado. Bien, bueno, pues pocos minutos después se producía también otra escena poco ejemplar y más en estos momentos. El procurador socialista Ángel Hernández llamaba sinvergüenza al presidente de las Cortes regionales y Luis Fuentes se vio obligado a hacer lo siguiente. Señor Hernández Martínez, abandone la sala. No le permito que insulte a esta presidencia. Señor Hernández Martínez, abandone la sala ya. Sí, abandone la sala, señor. Señor Hernández Martínez, abandone la sala. Sí, abandone la sala. Que abandone la sala. Por favor, señor Hernández Martínez, que no tenga que decirle a los señores Ujieres que le acompañen a la salida. Por favor, abandone la sala ya. Bueno, al final el señor Hernández Martínez abandonó la sala, que no aparecen esas imágenes, pero se tuvo que marchar. La sala es el hemiciclo, que bueno, es un concepto un poco raro, lo de sala que utiliza el presidente de las Cortes. Bueno, es verdad que son lógicos y entran dentro de la normalidad, la tensión y un debate acalorado y encendido entre los procuradores de las Cortes, pero el insulto, eso ya es superar ciertos límites. ¿Qué les pasa a sus señorías en estos momentos? Yo creo que nunca he entendido por qué siempre que se intenta ejercer la oposición se hace muchas veces a través del insulto, la descalificación. A mí lo que me da a entender es que no tienen argumentos reales y en la política lo que he hecho muchas veces de menos es que se llega a entendimientos y se respete o incluso se alabe la postura del contrario, porque parece que sería que no estás haciendo oposición. Yo creo que están perdiendo mucho la perspectiva del trabajo que tienen que hacer los políticos, que han sido elegidos por los ciudadanos 4 años para que realmente lleguen a entendimientos, a ese diálogo que muchas veces decimos, para que puedan hacer mejorar el país. Y desgraciadamente yo creo que cuando caen los insultos, a los únicos que insultan es a los ciudadanos, ¿no? Bueno, Alejandro, tú que tienes perspectiva histórica por tu edad, es verdad que antes estos insultos entre los propios políticos eran mucho más inteligentes, mucho más elegantes, con mucho más ingenio. Sí. Bueno, hay una anécdota muy curiosa de del Parlamento de la República que dijo la pasionaria que la palabra ceda tenía que desaparecer del diccionario. La CEDA era la Confederación Española de Derechas Autónomas y el Gil Robles le contestó que entonces cómo se escribiría la palabra zorra. Ya, bueno, pues entonces, bueno, tampoco es que fuera muy refinado, pero vamos, demostraba una inteligencia que en este caso, desde luego, no aparece por ningún sitio, ¿no? Bueno, yo creo que sería interesante que además de hacer la declaración de bienes, hicieran también una declaración de cuál es su currículum muchas veces de los que nos están representando, ¿no? Porque ciertamente entre que hay muchos, y cuando hay muchos es difícil que la selección sea buena, y que la política se convierte muchas veces en un modus vivendi en lugar de en
en un servicio temporal a la sociedad, que yo creo que es por donde tenía que ir la perspectiva, con un currículum detrás en el que hayas demostrado que has sabido hacer algo en la vida, ¿no? Porque claro, eso de que no sepan gobernar lo de todos con lo difícil que es, lo estamos viendo con la pandemia, y no hayan sabido gobernar nada de su vida privada, pues es un poco paradójico, milagroso, ¿no? ¿Y todo esto puede responder esta tensión, estos insultos a cierta crispación social, a esa fatiga pandémica que también pueden tener los políticos? Yo a veces me pregunto si esa crispación realmente empieza en la sociedad o empieza en la actual clase política. Y creo que empieza en la clase política y lo contagia al resto de la sociedad. Ese es el problema. Para insultar y para saber insultar hay que ser elegante e inteligente. Y esas dos cualidades son muy buenas si te dedicas a la política. Bueno, pues después de esta buena frase con la que terminamos este debate, vamos a cambiar ahora de asunto y nos vamos ya con el segundo capítulo de las vacaciones de este verano del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Un día después de que OK Diario publicara que adjudicó un contrato de casi 200.000 euros a una empresa para la compra de material sanitario en plena pandemia, en plena ola, en abril, que después el dueño de esta empresa invitara supuestamente a su yate este verano, el alcalde dice que él se paga sus vacaciones y recuerda al PP que todos los grupos conocían su relación personal con el adjudicatoria. La guerra, desde luego, entre Pilar del Olmo y Óscar Puente acaba de empezar. Yo siempre me pago mis vacaciones y, por tanto, todo lo que se publica en relación con eso no es cierto. No tengo ninguna razón para dimitir. No he cometido ningún tipo de irregularidad y mi actuación no tiene absolutamente nada reprochable, por tanto, nada que decir. En ningún momento nos habló de sus amistades, porque hoy mismo ha dicho que no le gusta hablar de su vida privada. Una cosa es que nos comentara que iba a hacer un contrato con un vasco y otra cosa es que nos dijera que era su amigo. O sea, este miente. O explicación o dimisión. Eso es lo que pedimos. Bueno, ¿os han convencido las explicaciones de Óscar Puente esta mañana? Pero las ha dado. Realmente me falta explicaciones, me falta que realmente haya dado argumentos que expliquen a la ciudadanía de Valladolid lo que realmente ha sucedido. Entiendo que cada uno tiene una vida personal y puede hacerla y ejercer como quiera, pero bueno, no deja de ser un personaje público. Además, a él le gusta mucho mostrar su vida en redes sociales, ¿no? Yo creo que esa cercanía la ha tenido siempre, entonces no entiendo por qué ahora tanto hermetismo con un tema que creo que debería de salir a explicar. El problema de la mujer del César es que no solo tiene que serlo. Entonces, no siempre lo que es legal es ético. Y hay ciertas cosas que rozan, y yo creo que aquí el alcalde de Valladolid se ha equivocado. Es decir, él tiene derecho a irse de vacaciones con sus amigos las veces que quiera. No entro si las ha pagado o no las ha pagado, porque eso me da igual. Voy al hecho ético. Tú no puedes dar un contrato a un amigo y 2 meses después irte de vacaciones. Y lo que no puedes hacer es, cuando un medio de comunicación lo saca, dedicarte a insultarle. Si esa información que está publicando ese medio de comunicación no es cierta, te vas al juzgado y denuncias. Pero no insultas, porque parece ya que está como muy de moda entre la clase política cuando sale una información que no nos gusta. Matar al mensajero. Efectivamente. Entonces, si tienes algún problema con esa información, vas y denuncias. Alejandro. Sí, yo creo que tiene razón Susana, vamos, y Marta también, ¿no? Lo que pasa, es verdad que por otra parte no creo que sea un tema delictivo, porque en la adjudicación de los contratos de los grandes ayuntamientos hay muchos filtros y una intervención de funcionarios bastante amplia y es difícil, no quiere decir que no se haya hecho, pero se han ido tomando medidas para el control de este tipo de decisiones, ¿no? Lo que pasa es que son los propios partidos políticos los que se han impuesto esos códigos éticos tan estrictos. Claro, sí. Es verdad que muchos dirán, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que un alcalde no puede adjudicar a una empresa de un amigo y tener una relación personal con ella? Claro. Es verdad que es un poco extraño, ¿no? Pero son ellos mismos los que, bueno, sobre todo los que no habían estado en el poder son los que más alto pusieron el listón. Ahora ya lo están empezando a bajar. Porque como ya están luego se dan cuenta de que hay que tirar de contactos, de gente que conoces. Efectivamente, claro. ¿no? Y que hay que pagar también al que te cuida y esas cosas, con la seguridad social. Pues quiero decir, ¿qué es eso, no? Yo, por otra parte, creo que, creo que tampoco es afortunada la frase de que te pagas las vacaciones. Yo he estado de vacaciones gratis en muchas ocasiones porque me invita un amigo de Mallorca a pasarlo en su casa, o un amigo que se va a Ibiza y no le he concedido nada más que es la amistad, ¿no? Y yo le he invitado a comer, lógicamente. Entonces, quiero decir que yo creo que tienen que aclarar, y no será difícil, seguramente. Además hay que tener en cuenta que la presunción de inocencia es un valor indeleble y
e indeclinable y que está en la Constitución y una gran conquista y verdaderamente progresiva, ¿no? Progresista. De hecho hay que hablar siempre de supuestamente, que es Exactamente, verdad que, ¿no? ¿no? Que a veces los Pero medios yo de creo comunicación que se fallamos puede en eso. aclarar el procedimiento para la adjudicación, que se habrá cumplido los trámites y se habrá adjudicado a quien mejor oferta presentaba. Sí, no, parece ser que fue por la vía de urgencia, con lo cual no hizo falta pedir esos 3 presupuestos que exige la ley. Pero esa vía de urgencia estaría también justificada, digo yo, bueno, que era en plena pandemia. En plena pandemia, ¿no? porque no había... Claro, porque hay un tercero en discordia en esta guerra, en este acuse de acusaciones, sobre todo de Pilar del Olmo, del PP, hacia el alcalde, que es el portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, que hoy defiende a Puente y dice que el alcalde explicó su amistad con el empresario porque era un aval para garantizar el material sanitario en un momento en que se necesitaba de forma urgente. De alguna forma, Ciudadanos también está dejando un poco a la intemperie y en descubierto a Pilar del Olmo. Sí, yo creo que no hay problema en cuanto a la legalidad. Quiero decir, un ayuntamiento puede hacer un contrato por vía urgente. O sea, yo creo que eso no es lo que está en el debate. En el debate. No, pero él matiza que sí que había informado de que era una persona, un amigo, un allegado que ahora se llama. Pero, José Luis, yo es que no creo que eso sea un aval, precisamente. Quiero decir, lo importante es cerciorarse de que ciertamente, no porque sea mi amigo va a ser bueno, precisamente al ser mi amigo le juzgo con un criterio que no es el objetivo que se necesita para una concesión, ¿eh? O sea, que no sé si Ciudadanos le ha querido defender y le ha defendido ciertamente. O sea, lo que creo es que hay que dárselo al mejor, con independencia de que sea o no tu amigo, ¿eh? Otra cosa es que... Sí, pero estábamos hablando de un momento, no quiero yo justificar ahora mismo, en un momento de urgencia donde no había EPIs, donde no había material sanitario, donde toda España estaba buscando como loca las administraciones, lugares donde te pudieran hacer ese material, y en ese momento la ciudad de Valladolid lo pudo tener gracias a este empresario, ¿no? O sea, como que le había hecho un favor... Por la rapidez, la inmediatez. Tiro de contactos de cara a intentar ayudar al ayuntamiento para conseguir esos EPIs que en ese momento apenas existían. Yo creo también que el debate va más por lo que dice Susana de la ética. Sí, lo de la mujer del César. Efectivamente, de si es de hecho, moralmente hoy no ha ético. confirmado si compartió yate con este empresario, pese a que bueno, él insiste en que a él nadie le paga las vacaciones. Sobre todo porque es innecesario hacer alarde de unas vacaciones. Y esas vacaciones las hemos conocido por los vídeos que han colgado los propios integrantes de ese grupo en vacaciones. Entonces, estamos en una época en la que las redes sociales pueden hacer mucho bien o mucho mal. Hay que ser más listo. Entonces, tú no tienes por qué irte de vacaciones en un yate. Y en el momento en el que estábamos en septiembre, que casi al inicio de esta segunda ola, en el que se estaba teniendo tanta responsabilidad. ¿No? Ha habido un alarde que ha sido innecesario y que un poco pone el debate en el hecho de irte de vacaciones con una persona con la que casualmente has... Bueno, ¿y creéis que esto tiene recorrido? ¿Se le va a complicar la vida política al alcalde de Valladolid? No, yo creo que pasará dentro de unos días y será un tema... Sí, totalmente, lo creo. Susana. Depende de si OK Diario tiene o no tiene facturas de las vacaciones, quiero decir, yo no lo sé. Yo entiendo que lo que hay hasta ahora es mero debate ético, no hay nada ilegal. Yo no sé la información que tiene OK Diario. OK Diario ayer publicó que le había concedido y el alcalde hoy lo ha reconocido. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Habrán notado hoy, sobre todo hoy, que han bajado mucho las temperaturas, ya hace mucho frío y en la redacción del Mesetarian Review me temo que esta situación meteorológica está teniendo consecuencias. Vamos a verlo. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la insistencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, en ventilar las aulas entre clase y clase. Si matamos de frío al virus, en Castilla y León no harán falta vacunas. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, está Karen con mucho frío. Marta, tú eres madre. ¿Cómo ves esto de que las aulas estén abiertas constantemente para que el virus no entre y nuestros hijos pasen bastante frío? Bueno, reconozco que al final parece ser que sí que la ventilación es una de las medidas que parece que está causando el que en las aulas no haya tantos contagios como se esperaba cuando se abrieron los colegios. Pero bueno, creo que al final también todo en su justa medida, ¿no? El que estén continuamente abiertas, no sé si es lo necesario para quitar un virus y poner otros que los niños se van a acabar constipando. Viene el frío, lo estamos notando. Pero es verdad que uno pasa por un colegio en estos días y ves a primera hora de la mañana las ventanas abiertas, que dices, pobre de los chavales cuando entren ahí. Sí, algunos están con abrigo, de hecho. Diría que lo de ahora no es frío. ¿El qué? Que si mi abuela estuviera aquí, diría que lo de ahora no es frío. No hay chupiteles, ¿no? Ya no hiela como antes, ¿no? Yo lo estoy viviendo, sí, también tenemos que abrir... En la facultad, claro. Claro.
La verdad es que hace más fresco y vas más abrigado, pero parece que está controlándose la infección. Lo que pasa es que es verdad lo que decimos, que es un poco como la dicotomía salud o economía. Es que no existe esa dicotomía, Salud, es que las dos cosas, ¿no?, están relacionadas, ¿no? Porque efectivamente también existe la neumonía. En este plato no hay ventanas, estamos calentitos, estamos muy bien, los focos además dan mucho calor, o sea que no va a haber ese problema. Gracias Susana, gracias Alejandro, gracias Marta. Espero volver a ver a los dos fichajes en breve por aquí. Y a ustedes les espero mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.